el nombre del Señor. Este día es un día donde el Señor va a ministrar nuestras vidas. Pero antes de eso, mire, yo quiero que usted se dé una media vuelta, sonría, dé la mejor sonrisa, dé un high five y dígale a un hermano, a una hermana, bienvenido a la casa del Señor. Vamos, si no encuentra a nadie, háganlo por fe. Dios le bendiga, bienvenido, welcome. ¿Sí? Gracias, Dios les bendiga. Amén, 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 amén. Como el que va con la flauta, monte del Señor, celebraremos su poder. Gloria a Dios. Él es el poderoso de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Abra su Biblia conmigo en el libro de San Mateo, capítulo 16, verso 24. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué ponemos tanto énfasis en todo esto que estamos haciendo en la iglesia? Porque estamos viviendo nuestra vida con una mirada en lo eterno. ¿Una mirada dónde? En lo eterno, la eternidad. Y de eso estamos hablando ahora. Nuestra mirada en lo eterno, en lo que no perece. Abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 16, verso 24. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén y amén. ¿Puede dar esas palmas fuertes al Rey? Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento. Amén. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, y una frase del Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y yo quiero hablarle de este tópico en esta mañana: no mi reino, sino el tuyo. Amén. ¿Cuántos pueden decirle eso al Señor? Señor, no mi reino, sino el tuyo. Este contexto del pasaje que hemos leído de Mateo 16, 24 se sitúa en el momento crucial donde Pedro ha confesado, ha declarado, cuando el Señor le pregunta ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego, después de que le dice eso, el Señor empezó a enseñarle a sus discípulos acerca de su sufrimiento y acerca de que Él tenía que morir y tenía que resucitar. O sea que le está diciendo, cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor empieza a enseñarle del propósito al venir. Es necesario que yo vaya, es necesario que yo muera, que sufra de los hombres, pero al tercer día voy a resucitar. Entonces Pedro, cuando escucha esa información, esa enseñanza del Señor, Pedro reaccionó de una manera humana y le dijo: no permitas que tal cosa te acontezca. No es posible que tú tengas que sufrir y pasar esa terrible experiencia. Y entonces Jesús le habla a Pedro, pero firmemente, así firmemente. Los otros días estaba hablando con un muchacho y me dice: pastor, es que mire, usted habla mucho como pastor y aquí no está en la iglesia, me dijo. Usted tiene que cambiar, para que le hagan caso tiene que cambiar diferente. Y imagino al Señor mirando a Pedro fijamente, le dice: me eres tropiezo. Y luego le dice: apártate de mí, Satanás. Mire eso. Amén. Como dijo la pastora en la reflexión, no estaba molesta con la persona, pero con su manera de pensar. Entonces Jesucristo confronta a Pedro porque Pedro está expresando los principios del mundo y le dice: me eres tropiezo, apártate de mí, Satanás. Y no solamente eso, se dirige a todos los discípulos ahora y se dirige a nosotros. Y esto es lo que dice el Señor. Dice: esto es lo que se requiere para seguirme a mí. Esto es lo que se requiere. Se requiere negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Entonces, ¿qué significa negarnos a nosotros mismos?
Mire, una de las bendiciones de ser predicador es que la palabra le habla a uno primero. Amén. Y después de que le ha hablado a uno, la comparte. Y yo he estado meditando en esta palabra que le estoy compartiendo a usted en esta mañana. Digo, ¿qué significa para mí, como persona, negarme a mí mismo? ¿Qué significa decirle al Señor, Señor, no busco mi reino, sino el tuyo? Y negarse a sí mismo significa soltar el ego, soltar el orgullo, y también significa renunciar a nuestros propios deseos, aquellos deseos humanos que compiten en nuestra mente, en nuestras emociones, con la voluntad del Señor. Negarse a sí mismo, hermano, es renunciar a aquellos deseos que representan los valores del mundo y que están compitiendo en nuestra vida con la voluntad de Dios. Entonces, por eso, la vida de renuncia de un cristiano, de un discípulo, es a diario. Porque a diario van a brotar deseos egoístas, a diario van a brotar deseos, pensamientos en que compiten con la voluntad de Dios en nuestra vida. Y luego dice el Señor que no solamente se requiere negarse a sí mismo, sino estar dispuestos a tomar la cruz. ¿Qué significa de tomar la cruz? Yo sé que quizás acá pudiera haber alguien con ese apellido, Cruz, ¿verdad? Y diga, bueno, ya tengo mi cruz. Pero ¿qué significa para nosotros como cristianos llevar la cruz de Cristo? Estar dispuestos a soportar dificultades por ser cristiano. Estar dispuesto a ver en medio de las dificultades la vida desde la perspectiva de Dios. ¿Qué Dios está haciendo en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi ciudad? ¿Qué el Señor está haciendo? Estar dispuestos a soportar dificultades y, si es posible, a morir si es necesario por causa de Cristo. Sufrir dificultades y, si es posible, morir a causa del Señor. Entonces significa adoptar un estilo de vida que obedece perseverantemente en el camino del Señor. La vida del cristiano no es de un rato, no es de un momento. Diga, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Entonces, en el verso 25 el Señor dice, ¿sabe? Porque todo aquel que quiera salvar su vida por los valores del mundo, al final la va a perder. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así es que Jesús confronta nuestra mentalidad de hoy en día, centrada en nosotros mismos, con el llamado a una vida rendida a Él. Porque la verdadera vida y el verdadero significado de la vida, hermano, no se encuentra en prolongar, en cuánto más puedo prolongar la vida. Sé que esta semana quizás un familiar ha partido de la presencia del Señor, amigos, conocidos, personas que estaban en un estado físico fuerte, de repente los sorprende un accidente, fallecen, o personas que han estado batallando con enfermedades terminales. Al final el Señor, a través de esa enfermedad, los llevó a su presencia, dejando luto en la familia. O muchas veces conocemos personas que decimos, bueno, estaba en su mejor momento y tuvo que dejar todo lo que había construido y pasar a la presencia del Señor. Entonces, todos tratamos y estamos en una lucha constante en contra de la vejez, en contra de morir. Si nos enfermamos rápidamente, queremos mejorarnos, queremos que los medicamentos nos hagan efecto inmediatamente. A veces nos desesperamos aún en el proceso de recuperación porque ya queremos correr. Y estamos afanados en prolongar lo más posible nuestra estadía en la tierra. Y me pregunto yo, ¿por qué estamos tan afanados muchas veces en prolongar nuestra estadía en la tierra? Una, porque, bueno, somos de acá, somos polvo. Pero la otra es lo único que conocemos. Pero el apóstol Pablo dijo, yo he ido al cielo y yo prefiero estar con Cristo que estar en la tierra. Entonces, si nosotros tuviéramos una experiencia ahora mismo de estar en la presencia del Señor, nos desprendemos totalmente de la tierra. Por eso el Señor dice, ¿sabe qué? No gana nada el hombre con batallar por prolongar su vida, porque al final la va a perder. Pero aquel que pierde su vida por Cristo la va a
a ganar, las va a ganar. Y luego dice, pero el Señor viene y le pregunta a sus discípulos y nos pregunta a nosotros hoy en día. En el verso 26 dice, ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué provecho tiene al hombre que acumule toda la riqueza que pueda y al final pierda su alma? ¿Qué aprovecha al hombre que logre todos los trofeos, acumule todas las victorias si al final pierde su alma? Cuando nosotros recién habíamos adquirido esta propiedad, estuvimos limpiando, y cuando limpiamos, sacamos tantas cosas, encontramos una serie de trofeos de hermanos en la fe que habían participado en diferentes deportes, que lucharon, que ganaron, y sencillamente los dejaron olvidados. Sus reconocimientos quedaron. Tuvieron el sentimiento de ganar en un momento, de lograr algo, pero su recompensa quedó en el olvido. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa el hombre puede dar por su alma? ¿Cómo podemos nosotros pagar el precio de nuestra alma, de nuestra salvación? El verso 27 termina el Señor diciendo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Entonces el Señor nos llama a quitar la mirada de lo temporal y a ponerla en lo eterno. Y en este tiempo nosotros tenemos que recordarnos de esto. El Señor nos dijo que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria con sus ángeles y va a recompensar a cada uno según su obra. Diga, se acerca el día de la recompensa. El Señor recompensará a cada uno según su obra. Entonces, cada decisión que nosotros tomamos en esta vida cuenta. Muchas veces estamos viviendo una vida centrada solamente en lo inmediato, en nuestro bienestar, en el placer, y nos olvidamos de vivir una vida de renuncia a nosotros. A veces estamos construyendo el reino, porque muchas veces queremos construir algo para nosotros, para nuestra familia, pero nos olvidamos que todo se trata del reino. Todo se trata del reino de Dios. Todo lo que vamos construyendo en la vida se trata del reino de Dios. Todo lo que hacemos. Quiero preguntarle algo en esta hora. ¿Qué reino está construyendo? ¿En qué reino está enfocado usted? Sabiendo que el Señor regresará pronto y sabiendo que el Señor recompensará la fidelidad nuestra. Sabiendo que el Señor está viendo sobre todos nosotros, sus ojos están sobre todas las personas para recompensar a cada quien según sus obras. ¿Cómo estamos viviendo la vida? ¿Nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestras decisiones están construyendo su reino o estamos construyendo más nuestro reino? Estamos viviendo momentos donde nos sorprendemos de todo lo que está pasando. Sé que al igual que yo, usted fue sorprendido, impactado con las noticias en Texas, con las noticias en California, ¿no es cierto? En Texas, una inundación tremenda que se llevó ciudades, se llevó familias, se llevó campamentos, se llevó jóvenes. Y hay tantas historias de fe, de sobrevivencia, de compasión. Y muchos consternados por todo lo que está pasando. Y a mí me sorprende esto. Cómo la vida puede cambiar en un instante. Cómo lo que construimos se puede perder de un momento a otro. Recuerdo en el 2009, mi hermano vivía en Austell, por acá cerca, en una ciudad de Austell. Él trabajaba de noche y meses anteriores había llovido en esa región y había subido las aguas, había inundado un poco. Y estaba lloviendo, teníamos como 3 días de lluvia en la ciudad, bastante fuertes. Casualmente el hermano Danilo me había invitado a conocer un poco su trabajo y andábamos juntos. Y mientras estábamos en medio de la tormenta le digo, sabe que mi hermano trabaja de noche y quiero asegurarme, pasar por su colonia a ver si está descansando y a ver que todo esté seguro por ahí.
Y cuando entramos a su colonia, estaba empezando a inundarse las calles. Luego le tocó la puerta, nos abre. Había trabajado la noche antes y platicamos un momento, y mientras estamos platicando nos damos cuenta que el agua estaba llegando a su puerta rápidamente. Y luego empezamos a querer subir las cosas, a que no quizás se va a meter el agua. Entonces subimos las cosas a las mesas, las sillas y todo. Pero de repente me doy cuenta que el refrigerador empieza a flotar en su casa. Viene el hermano Danilo y llama a uno de su equipo, sus camiones, y dice: saquemos las cosas más importantes del hermano Omar. Y las sacamos inmediatamente. Fue una de rápido, pero rápidamente el agua dentro de la casa estaba al pecho nuestro. Rápido. Y no parecía que iba a parar en Austell, Georgia. Y ahora ya el afán no era levantarlas un poco, sino lo más básico, al Arik. Pero le digo a mi hermano: vámonos, vente. Esto parece que el agua sigue subiendo. Y junto al hermano Danilo salimos en lancha de la casa, porque ya los rescatistas se estaban yendo. Entonces un montón de memorias, pensamientos. Pero luego después costó como unas 3 semanas, quizás más, que el agua bajara. Y por las noticias nos dimos cuenta que el agua subió hasta arriba del Arik. O sea, gracias a Dios que nos salimos. Pero ya después de eso viene un pensamiento: ¿cómo reconstruir? ¿Cómo nos levantamos? ¿Qué hacemos en este momento? Y recuerdo que después de que las aguas bajaron, varios amigos de la iglesia, que son como nuestros hermanos, fueron y nos ayudaron a demoler todo lo que el agua había dejado y a planificar, reconstruir. Entonces hay muchas cosas que pasan en la vida donde nos damos cuenta que la vida cambia de un momento a otro, la vida es frágil, pero muchas veces la vida nos cambia y nos quedamos con ese sentido de pérdida y nos preguntamos: ¿cómo nos levantamos? ¿Cómo reconstruimos? ¿Cómo reparamos? Muchas veces cosas físicas, pero muchas veces nos pasan cosas a nosotros que nos rompen el alma, nos rompen el corazón. Y nos decimos: ¿cómo vuelvo a empezar? ¿Cómo vuelvo a confiar? ¿Cómo me levanto de esto? Porque no me lo esperaba y la vida me llegó de repente. Entonces, una de las cosas que yo quiero que usted pueda comprender en esta hora es que todo lo que construyamos en este mundo es frágil. Todo es frágil. Y esta es la certeza que tenemos nosotros los cristianos: es que pertenecemos a un reino mejor, a un reino inconmovible que no se mueve. Y nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestro enfoque tiene que ser en lo inconmovible. Por eso el Señor nos llama a nosotros, cuando vemos alrededor, vemos la fragilidad de la vida y cómo el mundo cambia. Por eso el Señor nos llama a esto, a cada uno de nosotros, al mundo entero le está llamando, a nuestros amigos les está llamando. Y esta es la voz del Señor: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, como todo es frágil, Dios nos llama a nosotros: edifica tu vida en el reino del Señor, en lo inconmovible. Alguien diga amén a eso. Aunque todos estamos luchando en nuestra vida por mostrar a los demás una vida de logros o disfrutar de una vida de comodidad y de seguridad, por mucho que nos esforcemos, lo que podamos hacer es frágil, va a pasar. Por eso Dios nos llama a nosotros ante esos deseos que luchan en contra de la voluntad de Dios a nuestra vida. Por eso el Señor nos llama a nosotros a negarnos a nosotros mismos. Yo tenía por ahí unos 17 años y mi vida de servicio al Señor comenzó con una pasión increíble en mi corazón por compartir con mis amigos de colegio mi fe. Y recuerdo que me aprendí las 4 leyes espirituales y compartía con mis amigos las 4 leyes espirituales. Y muchas veces en el tiempo libre entre una clase y otra que teníamos en el tercer año,
Yo agarraba la pizarra y empezaba a compartirles a ellos el plan de Dios de salvación, a mis compañeros. Y recuerdo que la conclusión de la presentación de las 4 leyes espirituales era quién controla, quién está en el trono, el yo o Dios. Teníamos un círculo y el yo con todo desordenado y un círculo ordenado que representaba a Cristo en el trono. Entonces, hermano, el reino de Dios en nosotros comienza cuando permitimos que el rey gobierne el trono. Cuando le decimos, Señor, Señor, no solamente quiero tus beneficios. Como cuando usted va a buscar trabajo, siempre está pensando en el beneficio. ¿Y cuándo pagan? ¿Y cuándo son las vacaciones? Empieza a trabajar primero. ¿Y cada cuánto aumentan? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo lo otro? Espérese todavía. Espérese, empiece a trabajar primero. Muestre que puede. Entonces así estamos nosotros muchas veces en la vida. ¿Y cuáles son los beneficios de servir al Señor? ¿Y cuáles son los beneficios de pertenecer a la iglesia? ¿Y cuál es el beneficio de esto? Y tenemos una vida centrada en nosotros mismos. Y voy a ir a la iglesia si hace esto. Y una vez que alguien no cumple nuestras expectativas, decimos, bueno, no me gusta porque llevo mi vida centrada en mí mismo. Pero quiero decirle una cosa, mi amado hermano, la vida cristiana no está centrada en nosotros mismos. La victoria nuestra no está garantizada por lo que yo pueda lograr como persona. Nuestra vida eterna está garantizada por mi nivel de entrega en obediencia al Señor. Dios va a recompensar lo que hagamos para Él, y el reino de Dios en mi vida comienza cuando Cristo gobierna. Cuando Él gobierna. Aunque a mí me atrae el beneficio, pero lo que Dios quiere es mostrarme la bendición de su reino en mí. Él es rey y Él es salvador. Pero como rey y como Señor, Él es nuestro dueño. Él es nuestro dueño como Señor. Como rey, Él es el que gobierna, y como Salvador, Él es el que nos salva. Él es el que nos sana. Pero muchas veces queremos el milagro de la sanidad, queremos el milagro de la bendición y la prosperidad, pero no queremos rendirnos al Señor. Queremos que Dios nos bendiga a nuestra manera. Muchas veces vivimos la vida al estilo de Burger King. ¿Sabe qué es Burger King? El restaurante de hamburguesas. Dice, a su manera, aquí usted es el rey. Y no hay muchas opciones de todas maneras. O con pepino, cebolla o lechuga, pero siempre... No tienes muchas opciones, pero te dice a su manera, aquí tú eres el rey. Y muchas veces queremos vivir la vida al estilo Burger King, donde yo soy el rey. Que Dios hace las cosas de manera, pero yo quiero decirle, el mundo a nuestra manera no funciona. Sí funciona cuando nos rendimos al Señor, cuando nos rendimos a Cristo en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra empresa, en nuestra carrera, en nuestra relación familiar, matrimonial, en el liderazgo, en el servicio, cuando Cristo es la prioridad. Va a ser una vida llena de su presencia y de su bendición. Cuando a nosotros nos pasa algo fuerte, ¿no es cierto? Que queremos compartir nuestro dolor con alguien, ¿a quién le digo? O cuando tenemos una dosis de alegría, de gozo, porque algo nos salió bien, también queremos compartirlo con alguien, ¿no es cierto? La alegría es para compartir y el dolor también. Por eso la Biblia nos llama a nosotros y nos dice, lloren con los que lloran. Y luego que dice, rían, gócense con los que se gozan. Y esta es la mía. Coman con los que comen. No, pero viene la otra, ayunen con los que ayunan. Una vida de entrega al Señor. Entonces, nuestro comportamiento en este momento determina sobre qué estamos edificando nuestra vida, porque la primera persona que debemos de ver para compartir nuestras alegrías es Dios. Y Dios, gracias por tu bendición. Y la primera persona para ir con nuestras tristezas y preocupaciones debe de ser el Señor. Señor, pongo en ti esta carga. Y entonces el Señor nos va a bañar, por decirlo de esa manera, con su gracia, con su fortaleza,
Y con su presencia, vivir en el reino de Dios es hacer del reino nuestra prioridad. ¿Qué es? Hacer del reino nuestra prioridad. Es reconocer que lo de Dios es más importante. Es reconocer también esto, que cuando las cosas van como no nos parece, debemos de confiar que Él sí sabe. Porque muchas veces, cuando vivimos para nosotros mismos, decimos, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Y queremos encontrarle respuesta a todo. Y queremos que Dios nos explique por qué a nosotros, siendo tan guapos. ¿Por qué a nosotros siendo tan fieles? ¿Por qué a nosotros y no al otro? Porque cuando le pasa algo malo a otro decimos, algo malo estaba haciendo. En otras palabras estamos diciendo, se lo merece. Pero cuando nos pasa a nosotros estamos preguntándonos, ¿por qué, Señor? Pero cuando sabes que Dios está en control, cuando vives para su reino, sabes que su reino permanece y que Él está en control y que sus valores eternos no cambian. Los valores del reino. Cuando yo suelto el control, porque a todos nos gusta controlar. ¿Cuántos podían vivir y estuvieron seguros antes de los teléfonos celulares? ¿Usted vivió antes de las cámaras de seguridad? ¿Qué se le perdió? Nada. Nada se le perdió. Ahora hasta una mosca que pasa lo asusta. Dice, ¿qué pasó? Oh, it was a fly. Era una mosca que agarró la cámara. Pero cuando sabes que Dios está en control, vives una vida con confianza. Buscas confianza en el Señor y no control. Sabes que Dios controla. No vives una vida enfocada en controlar, sino en confiar en Dios. No una vida centrada en la venganza, sino en el perdón. No una vida desesperada, porque muchas veces caemos en desesperación porque no controlamos y ahí estamos desesperados por lo que pudiera pasar. Hay gente que no duerme por la desesperación, pero cuando reconoces que su reino permanece, no estás hundido en la desesperanza, sino que tienes una esperanza viva. Cuando nosotros servimos a Dios y hacemos algo para Dios, hay un refrán por ahí que dice algo que nunca pierdes, no sé, Jalisco nunca pierde, o no sé cómo es. ¿Ah? Y si pierde, arrebata. Entonces, nadie quiere perder. Pero cuando nosotros nos rendimos a Dios, aún perdiendo, nosotros ganamos. Y aquello que hacemos para el reino, no perdemos, sino ganamos. Cuando usted sirve al Señor, usted gana. Cuando usted honra a Dios, usted gana. Cuando se sacrifica por el Señor, usted gana. Cuando une fuerzas para servir en la iglesia, usted gana. Cuando es generoso en la obra del Señor, usted gana. Cuando renunciamos a nuestros deseos propios por honrar al Señor, aunque morimos a nosotros mismos, pero al final ganamos. Amén. La única manera de vivir una vida de victoria y de seguridad es cuando le decimos al Señor, Señor, no quiero construir mi reino, no quiero construir mi marca, no quiero construir mi nombre. Quiero que tú seas glorificado. Quiero vivir para ti y para darte a conocer. Alguien diga amén. Esa es la razón nuestra de ser. Estamos acá para manifestar el reino de Dios. Esto es tan importante porque cuando yo me rindo a su reino, cuando le digo, Señor, no mi voluntad, sino la tuya, sucede esto. Sucede esto. Mire lo que sucede. Cuando yo dejo de luchar y me rindo al Señor, sucede esto. Dios trae su presencia porque su voluntad siempre es buena. Y aún el dolor nuestro, Dios lo usa para tocar a otros. En el Getsemaní, el Señor le dijo al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese dolor, esa muerte, esa tumba y esa resurrección nos abrió a todos la puerta para ser salvo.
Los valores del mundo expresados en lo que Pedro dijo, no permitas que esto te pase. El Señor lo reprende. Y le dice, no piensas como Dios, estás pensando como los hombres. Pero esa entrega y esa renuncia, ese dolor, Dios lo usó para traer redención a todos nosotros. Cuando nosotros soltamos nuestro control y confiamos en el Señor, esto sucede. El Señor dice en el Salmo 34:18 que el Señor está cercano a los quebrantados de corazón y Él rescata a los de espíritu destrozado. Cuando nosotros nos rendimos al Señor, vamos a ser restaurados, vamos a ser sanos, vamos a ser fortalecidos, vamos a ser curados. Aunque no nos demos cuenta cómo recuperarnos de la pérdida o del dolor o cómo reconstruir nuestra vida y buscamos a Dios, Dios nos dice a nosotros, Él está cercano. Aunque camines por las aguas, no te vas a ahogar. Aunque camines por el fuego, no te vas a quemar. Oh, amén. Entonces Dios manifiesta su propósito en medio del sufrimiento. Cuando nosotros hemos experimentado la pérdida de un ser querido, inmediatamente nos identificamos con el dolor de alguien que está en luto. Pero cuando nosotros no hemos caminado el camino, muchas veces somos indiferentes al dolor. Cuando una madre experimenta luto y hay otras mamás que han pasado por el dolor, inmediatamente le abraza con compasión, con amor, y es Dios mismo abrazando y consolando. En ese momento Dios está usando esa pérdida que experimentó en un instrumento de su amor y en un instrumento de consuelo. Dios trae propósito en medio del dolor. Pero sucede una cosa. Cuando nosotros estamos construyendo nuestro reino, ni aún el dolor del corazón lo ponemos en las manos de Dios. Buscamos nuestra voluntad. Una vez estaba reconviniendo a una persona que se reconciliara, que aceptara al Señor, y me dijo, mire, yo sé la urgencia de ser cristiano y de convertirme a Cristo, pero la verdad, déjeme decirle una verdad. Y yo me le quedo mirando bastante serio. ¿Qué verdad más importante me va a decir que la que yo le estoy diciendo? Y me dijo, tengo unos asuntos que los quiero arreglar a mi manera, me dijo. Porque una vez que sea cristiano ya no puedo. Entonces cuando nosotros estamos construyendo nuestro reino, ni aún nuestro dolor lo depositamos al Señor. Queremos hacer nuestra voluntad. Queremos asegurarnos que la otra persona se dé cuenta que nos ofendió, de nuestro enojo, de nuestra venganza. O queremos egoístamente satisfacer nuestros anhelos que se oponen a la voluntad del Señor. Una de las cosas que vemos acá en nuestro entorno es, una de las ventajas que tenemos aquí en nuestro estado, en nuestra ciudad, es que tenemos mucha vegetación. Y aunque usted esté en su casa, parece que está en medio de una montaña. A mí me gusta. Yo viví en California y uno mira de aquí hasta allá como a 3, 4 millas. La última casa que está allá, aquí no, usted mira y no ve al vecino por la vegetación que hay. Pero de repente empezamos a ver pedazos de montañas que los empiezan a cortar y empiezan a construir casas. Y este es un lugar donde hay mucha construcción de nuevas casas, hay mucha demanda de nuevas casas. Está cambiando constantemente. Hay muchos que están construyendo, que están edificando. Algunas casas están poniendo buenos fundamentos, otras en los primeros 4 o 5 años la base se va a quebrar y se va a afectar el fundamento porque no es bueno lo que están haciendo. En este tiempo la gente está como construyendo, está edificando, está pensando cómo construir o cómo recuperar por su fuerza. Y muchas veces pasamos por alto la palabra del Señor que nos dice, ¿sabes qué? Si el Señor no edifica, en vano trabajan los edificadores. ¿Sabes qué? No tiene gran ganancia el trabajar 24 horas, porque es Dios el que bendice, es Dios el que da favor,
Es Dios el que bendice, y la bendición de Dios no trae tristeza. Dios quiere que disfrutes de su presencia. Dios quiere que disfrutes de su gozo. Y Dios quiere que disfrutes su favor. No es del que se esfuerza a ganar la guerra. Dios da la victoria. No es de aquel que se esfuerza a cambiar su vida. Es Dios el que transforma. No es aquel de que se esfuerza que le va a ir bien. Es Dios quien da favor. Cuando nosotros construimos nuestra vida, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra empresa, nuestros anhelos, poniendo como prioridad el reino de Dios, vamos a experimentar gran bendición y nunca vamos a experimentar pérdida. Esta semana yo quiero invitarle a reflexionar sobre esta predicación y quiero que juntos le digamos al Señor: ¿sabes qué, Señor? No quiero construir ya mi reino, quiero construir tu reino. Él puede redimirnos, Él puede restaurarnos, Él puede permitirnos levantarnos. Yo no sé si has experimentado pérdida de alguna índole en la vida. Quizás no has perdido una casa, pero has perdido un trabajo. Quizás no has perdido un buen contrato, pero de alguna manera has experimentado pérdida en la vida. Quizás no has experimentado un quebranto de salud, pero sabes que algo no está pasando bien contigo. Quiero invitarle que nos pongamos de pie y a considerar esto. Le saluda el pastor Tito Herrera de Iglesia Fuente de Amor. Qué bueno es haber contado con usted en la transmisión de este día. Qué maravillosa es la oportunidad que tenemos, después de escuchar la palabra, de tomar una decisión por Jesucristo. Estoy acá para guiarle en una oración, para reconciliarse o para hacer de Jesucristo su Señor y Salvador por primera ocasión. Así es que quiero guiarle en esta oración. Acompáñeme orando y ponga su fe plenamente en Jesús, porque Él le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias porque me amas. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que diste tu vida en la cruz por mis pecados y que vives por siempre y tienes el poder para darme vida eterna y transformar mi vida. Creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias porque me amas y porque de ahora en adelante me haces tu Hijo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración por primera ocasión o se reconcilió con el Señor, quiero animarle que se ponga en contacto con nosotros. Queremos guiarle a conocer a Jesús y que juntos disfrutemos la bendición de conocerle y servirle cada día. Gracias por su sintonía. Nos seguimos escuchando a través de esta plataforma. El Señor le bendiga.